Hoy vamos a tener un tema que tiene que ver con padecer. Pues todos padecemos, ¿no? Hay muchas maneras de padecer, de sufrir. Y sí, gracias, está muy bien. Pero hay personas que dicen que el que está sufriendo por algo está en pecado o algo así. Y pues eso no es así. Todos, todos tenemos situaciones, ¿verdad? Donde sufre uno, donde le hacen injusticias. Pero cuando nosotros tenemos paciencia y enfrentamos las pruebas bien, el Señor nos bendice, ¿no? Así fue cuando el Señor le dijo una vez a un hombre que se llamaba Ananías, le dijo, ve y ora por Saulo de Tarso. Y él no quería ir para orar por él, para que recibiera a Cristo. Y fíjate lo que le dijo Jesús. Te pido que te pongas de pie para también orar, que el Señor nos hable en esta noche. En Hechos capítulo 9, versículo 15, el Señor le dijo a Ananías, ve, porque instrumento escogido me es Pablo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Ananías le tenía miedo porque perseguía cristianos y dijo, pues me va a matar si voy. Pero el Señor le añadió algo, le dice el 16, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fíjate cómo le dijo a Ananías, ve a orar por Pablo porque yo le voy a mostrar cuánto le es necesario padecer por mi nombre. El tema del día de hoy así se llama. Es necesario padecer por su nombre. Si tu vida es color de rosa, ya eres cristiano y le estás echando ganas y te va muy bien y nunca sufres, algo anda mal. Sufre por el Señor. Vamos a orar que nos hable. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te pedimos, háblanos en esta tarde, en esta noche ya. Y que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas. Edifícanos el día de hoy y quita todo error humano, toda palabra de hombre. Queremos oír tu voz. En el nombre de Jesús te lo pedimos y todos decimos, puede tomar asiento. La vida no es justa. Entender esta verdad nos sirve para usar estas injusticias para bien, para cambiar las circunstancias, porque en la vida todos experimentamos pruebas, unas que conseguimos, otras que el diablo trae y otras que son de Dios. Experimentamos pruebas y Dios no nos quita de eso. Cuando Dios mandó a Sadrach, Mesach, Abednego, a los amigos de Daniel, a una prueba, no le quitó el horno, pero lo guardó de él. En el capítulo 6 de Daniel no lo guardó del foso de los leones, lo guardó de los leones. Pero Daniel tuvo que entrar al foso. Y es así, ¿verdad? Lo que es un infierno para el mundo son oportunidades para nosotros los cristianos de ser mejores y de tener testimonios para la gloria de Dios. Hemos sido creados para la gloria de Dios. Efesios 1, 6 y 12 dice que fuimos creados para la alabanza de la gloria de su nombre. Así que nosotros, si estamos dando gloria a Dios en medio de pruebas, estamos funcionando bien. La vida no es justa, pero Dios es justo. Y a su tiempo vendrá la justicia de Dios. Jesús dijo, es necesario que vengan tropiezos. Si un niño no se tropieza, no aprende a caminar. Espiritualmente así es, pero hay de aquel que le meta el pie a mis hijos, así dice el Señor. Le va a ir tan mal que sería mejor que se amarre una piedra de 1 tonelada y se aviente al agua y que muera ahogado. Ese es un mejor final que estar metiendo el pie a los hijos de Dios, ¿verdad? Y a los discípulos les dijo, en el mundo vas a tener aflicción, pero confía porque ese mundo yo ya lo vencí. Entonces Jesús nos aclara. Pedro dice en su primera carta que son necesarias las pruebas. Y dice en el versículo 6 del capítulo 1 que nosotros debemos de alegrarnos ahora por un poco de tiempo, si es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, fíjate bien, vale más que lo que puedas comprar o conseguir con dinero. Dice, esa fe sea hallada
en alabanza, en gloria y en honra cuando se ha manifestado Jesucristo. Dice, este Jesucristo a quien amáis, dice el 8, sin haberle visto, en quien creyendo, aunque no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Qué quiere decir? Que yo veo cosas que me desaniman, pero si yo me animo en la fe de aquel que no veo, eso es la vida cristiana, vivir por fe y animarse cuando no hay razón para animarse, creyendo que Dios nos va a ayudar, ¿no? A ustedes los he ministrado, yo creo que a todos. He llorado con algunos de ustedes, me ha dolido cosas que le pasan, he orado por las situaciones que tenemos y sé que ustedes han hecho lo mismo cuando me ha faltado a mí algo, me ha pasado. Y eso es lo que nos trae la vida de fe, el creer en Dios en medio de estas situaciones. En Santiago 1:2 dice que las pruebas del cristiano nos perfeccionan. Dice, hermanos míos, tengan por sumo gozo, sean felices, estén contentos cuando pasen por diversas pruebas. Tú puedes decir, Santiago, pues a lo mejor le iba muy bien, por eso dice eso. No, estaba orando y estaba animando a la gente de una iglesia que era perseguida, de una iglesia que le mataban a los familiares en el circo romano, de una iglesia que estaba siendo despojada de todas sus pertenencias. Y dice, pónganse contentos cuando pasen por estas cosas. Delante de esa iglesia primitiva, la iglesia inicial, nuestros problemas son juego de niños. Y a ellos les dice, tengan por sumo gozo, no por gozo, por mucho, pónganse muy contentos cuando estén en pruebas, sabiendo que la prueba, dice el 3, de vuestra fe, produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, o sea, no te canses de tener paciencia, para que seáis perfectos y cabales sin que les falte cosa alguna. Volviendo al ejemplo de Pablo, al cual Ananías y Zafira no, esos son otros, al cual Ananías, el de Damasco, no quería ir a orar por él. Volviendo al ejemplo de Pablo, el punto número 1 para ver ese proceso que pasó Pablo y cómo resultó, tiene que ver con la oración de Pablo. Pablo oraba cuando escribía a Roma. Él había predicado casi en todo el mundo conocido, especialmente hacia el norte de Jerusalén, y había hecho varios viajes. Y él estaba escribiendo a una iglesia que nunca había ido, porque estaba más lejos, más difícil de llegar. Y él quería un viaje próspero. Oraba y pedía oración por ese viaje próspero. Y sabes, obtuvo el viaje próspero, pero no como tal vez nosotros pensamos, porque la prosperidad también depende del punto de vista, ¿no? ¿Y sabes cuál punto de vista es el que vale? Ni el tuyo ni el mío, sino el de Dios. El punto de vista de Dios es el más importante porque es el que nos da la prosperidad real. ¿Y sabes qué? ¿Cuál es la prioridad en la prosperidad del punto de vista de Dios? Es que prosperes tu alma, que tu alma sea prosperada, porque así vas a tener la otra prosperidad, la material, en salud, en economía, de todo tipo de prosperidad viene cuando tú puedes manejar esa prosperidad. Pero si no prospera tu alma, si no maduras, si no sabes qué hacer con lo que Dios te va a dar, te puede hacer daño. Es por eso que el apóstol Juan dice que prosperemos en todo, así como prospera nuestra alma. Entonces, Pablo saluda en su carta a los romanos en el capítulo 1 y en el versículo 10 escribe, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Y si nos brincamos hasta el 13, dice, pero no quiero, hermanos, que ignores que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. Y el 14 dice, quiero ir a predicarle a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, a todos ellos les debo mi predicación. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Entonces la oración de Pablo era esa, ayúdame para tener un buen viaje,
Ayúdame para, ¿qué podría ser un buen viaje para ti? Ayúdame para conseguir boletos de primera clase en el mejor avión, ¿verdad? Y que encuentre un avión directo, sin escalas, para no cansarme. Y que antes de predicar allá llegando a la iglesia de Roma, pues que me atiendan con un borrego a la griega, a lo mejor, ¿verdad? Allá me imagino que comían eso. No sé, eso para mí o para muchos puede ser un viaje próspero. La verdad es que Dios tiene, si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes, dicen por ahí, ¿verdad? ¿Y cuál fue el proceso de Pablo? El segundo punto es el proceso de Pablo. ¿Cómo llegó Pablo a Roma? O desde antes. ¿Cómo le fue a Pablo en su servicio a Dios desde que empezó, desde que se convirtió, después de que Ananías oró por él? ¿Cómo fue el proceso de Pablo para que si alguno se queja por su vida cristiana y dice, no, es que me va mal, fui a pagar una multa y atendieron a todos antes que a mí? ¿Verdad? O fui al HIV y me traje algo sin pagar y me agarró la policía. No, eso ya es otra cosa, ¿verdad? Pero uno le echa la culpa a todos, menos a uno, ¿verdad? ¿Y cómo es la vida de Pablo? Vamos a leer cómo fue. Dice, como leímos antes, Dios le iba a mostrar a Pablo cuánto le era necesario sufrir por él. Aparte, Pablo tenía también su siembra, ¿no? Él no había recibido a Cristo nada más. No, Pablo perseguía a los cristianos. De hecho, uno de los diáconos de la iglesia principal de Jerusalén, pues lo apedrearon ahí delante de Pablo. Y Pablo dio su permiso, ¿verdad? Como un alto funcionario, para que lo apedrearan. Fíjate qué tremendo. O sea, la sangre de cristianos estaba sobre Pablo. De hecho, cuando iba Pablo a Damasco para conseguir traer más cristianos y castigarlos por andar creyendo en ese Jesús rebelde que se murió, así decía Pablo, fue cuando Jesús se le apareció. Y le dice, Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Te hace daño? ¿Estás dándole patadas a un pico? Así prácticamente le dijo. Como leímos antes, Dios le iba a mostrar cuánto le era necesario padecer. Y no nada más Pablo, todos necesitamos padecer por Jesús. De hecho, todos padecen, cristianos y no cristianos. Padezcamos por Jesús para que valga la pena. A mitad de su ministerio ya tenía su currículum, su hoja de vida, como dicen por ahí. En 2 Corintios 11:23 dice, ¿son ustedes ministros de Cristo? Como si yo estuviera loco hablo. O sea, aclara que parece que se está jactando, pero no es que se jacte, sino que quería demostrar algo. Y ese algo es, yo he trabajado, dice, yo más, en trabajos más abundante, en azotes, me han azotado sin número, en cárceles he estado, más que todos ustedes, en peligros de muerte muchas veces. En el versículo 24 dice, de los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Tú puedes decir, era un delincuente Pablo. No, lo azotaban por predicar el evangelio. Si tú dices, es que yo no puedo hablar en la escuela porque se enojan conmigo. No, hombre, a Pablo lo azotaban. Lo azotaban con un azote que según Deuteronomio, porque eso era un castigo judío para los delincuentes. Y en ese castigo el látigo que usaban tenía cordones con entrelazados pedazos de hueso quebrado, hueso de animal. Y también pedazos de metal. Cuando cada golpe que daban con el latigazo, cuando lo jalaban, arrancaba pedazos de piel. De hecho, en Deuteronomio también dice la ley que si el delincuente llega a morir por el castigo, el verdugo no tenía la culpa de que se muriera, porque estaba regulado en 39 latigazos. ¿Para qué 40 menos uno? Para que no se les pase la mano. Y muchos no sobrevivían a este castigo. Y dice Pablo 3 veces en el versículo 25, 3 veces he sido azotado con vara. Esto era para esclavos de los romanos. Las varas no las usaban los judíos, era un castigo más bien romano, pero no con los romanos. Y Pablo era ciudadano romano. ¿Por qué se dejaba a veces varear o que lo azotaran con varas? Porque él tenía si no hubiera dejado
que lo azotaban con varas, porque él se guiaba por el Espíritu Santo, aquel carcelero de Filipos y todos los que estaban ahí, y la familia del carcelero de Filipos no hubiera recibido a Cristo. Porque cuando terminó todo ese proceso, después lo lees en Hechos, te das cuenta que él dice, ¿quieren que nos vayamos? No, que vengan a sacarnos si nosotros somos ciudadanos romanos y no nos hicieron ningún juicio para castigarnos. A ver, que vengan aquí. Y luego fueron así bien asustados. No tienen cola, pero si tuvieran la tenían entre las patas. Y fueron asustados y le decían, Pablo, Pablito, por favor, Señor, discúlpenos, si se puede. Y bueno, pero esto era para esclavos romanos. ¿Por qué sufría Pablo? Porque por gusto, porque quería, no, porque Dios tenía un propósito siempre. Una vez fue apedreado, dice el mismo versículo 25. Esa vez que fue apedreado, creemos muchas personas que fue en Listra, en el primer viaje. Esa vez lo dejaron como muerto, lo sacaron de la ciudad como basura y lo aventaron ahí. Y dice que él resucitó y se devolvió a la ciudad a predicar, donde lo habían apedreado. Pero ¿qué lo animaba tanto a Pablo? En esa vez creemos que fue cuando fue al tercer cielo. Y creemos que fue algo que lo animó tanto que dijo, bueno, ahora sí, ya me morí. Pero como estoy vivo, ahora sí, Señor, si peco ya no vale. No, bueno, esa es una versión mía, ¿verdad? Porque a un amigo le pasó así parecido y vio cosas que no se le puede permitir decir siempre, un profeta. Y luego vino y así decía, ¿no? Yo ya estaba ya, Señor, si la riego, perdóname. Pero seguía sirviendo a Dios. Qué bonito, ¿no? Y Pablo tenía ese currículum, ¿no? Dice, 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, en peligros de los de mi nación, en peligros de los gentiles, en peligros en la ciudad y en peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, ¿no? Por si tú has estado en peligros entre falsos hermanos, pues, bienvenido al club. Dice el 27, en trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, lo que siempre está, no mortificándome, pero sí poniéndome a orar y poniéndome, es la preocupación por todas las iglesias. Qué hermoso corazón, ¿no? Pablo había viajado mucho, había predicado mucho, había sufrido mucho, pero tanto Pablo como Dios querían ir a Roma. Querer ir a Roma es tener un púlpito mundial, es tener un alcance que pueda llegar a cualquier parte. El que predicaba en Roma, como todos los caminos, y literal, así habían hecho los caminos, todos los caminos conducían a Roma, todo lo de Roma podía salir también el Evangelio para todos lados. Y ese era el plan de Pablo, y ese era el plan de Dios también. Ahora tú tienes a Roma, ¿dónde lo tienes? Aquí está tu Roma. No lo uses para tonterías. Si quieres bailar en TikTok, baila para el Señor. Danza para Él. Pon publicaciones que honren a Dios. Glorifica a Dios con tus redes sociales. Esa es como tu Roma ahora. Pero en aquel entonces no era así. Y Pablo y Dios querían que fueran, quería ir a Roma Pablo. Dios le había dicho que iba a predicar allá. Estuvo luchando y orando para ir a Roma en un viaje próspero. Pero Pablo provocó un disturbio una vez que estaba en Jerusalén, que ya lo iban a matar. Y puso a los fariseos contra los saduceos por una cuestión doctrinal. Entonces casi ya lo agarraban para lincharlo y vino la guardia romana y se lo llevó y lo encarceló. Así lo estaba salvando el Señor de morirse. Y esa noche empezaron a hacer un complot, empezaron a idear cómo matar a Pablo. Ya Pablo ya era un dolor de cabeza. El que antes nos ayudaba a ir en contra de los cristianos, ahora resulta que es el que hace más cristianos que todos los apóstoles de Jesús. ¿Cómo es posible? Y iban a matarlo y esa noche el Señor les reveló 2 cosas. Te quieren matar, así es de que empieza a buscar la manera de que te vayas. Y número 2, vas a ir a Roma a predicar. Y entonces se llevaron a Pablo. Para esto Pablo, cuando fue llamado por el Sanedrín antes de irse,
¿Qué creen que hizo? Se puso a predicarles a los del Sanedrín también. Los del Sanedrín eran los que iban a juzgarlo para ver si tenía un delito, y eran puros judíos. Entonces lo querían matar cuando estaba en la cárcel y se lo llevaron al norte de Israel. En el norte de Israel hay una ciudad que se llama Cesarea porque era un homenaje a los Césares. Y ahí había una cárcel y ahí estaba el gobernador de la región. Entonces se llevaron a Pablo ahí con la intención de que, pues, que fuera visto ese asunto por el gobernador de Roma, que en esa área también había un puerto, se llama Cesarea Marítima, no te confundas con la de Filipos, y el gobernador romano podía enviarlo a Roma si se necesitara por barco, ¿no? Pero no hallaban delito en él. Pues qué delito romano había cometido. Y estuvo ahí atorado, pues no lo mandaban ni lo soltaban. Le predicó a gobernadores, a reyes, testificó ante gobernadores romanos como Félix, como Festo. Y siempre cuando comparecía para ver su caso, terminaba predicándoles. Festo dijo, casi me persuades a mí, yo, gobernador romano, a ser cristiano. Ese era Pablo. Y sus prisiones y sus sufrimientos los usaba para gloria de Dios. Ante el rey Agripa también predicó y se estaba cumpliendo la palabra que le había dicho a Ananías. Tenía que sufrir, pero iba a predicar ante reyes y ante gobernadores. No encontraron una ley romana en contra de él. Y Pablo dijo, voy a apelar, como ciudadano romano tengo derecho de ver al César y que él vea mi caso. Y entonces así fue como fue a Roma con todo pagado por Roma. ¿Por qué? Pues fue como prisionero, ¿verdad? Y se fue, partió de Cesarea, de ese lugar, con otros presos, bajo un centurión que se llamaba Julio. Y Julio llevaba presos a Roma, se embarcó hacia la costa de Asia, trató muy bien a Pablo ese Julio, como que halló gracia, porque pues él estaba custodiándolo desde que salieron de Jerusalén. Y pudo ver a Pablo, pudo conocerlo. Cuando llegaron a Asia, le dio chance a Pablo que viera a sus amigos, que fuera atendido por las iglesias que antes había predicado, imagínate. Y de ahí zarparon a la isla de Chipre, llegaron a otro lugar de Licia. El centurión halló una nave alejandrina. Pues como les digo, no había un vuelo directo de Jerusalén hasta Roma, ni de Cesarea. Y entonces tuvo que agarrar diferentes barcos que lo iban acercando, ¿no? Es como cuando agarras vuelos con escalas, ¿verdad? Si tú piensas que es muy cansado, imagínate en un barco. Y bueno, llegaron a esta ciudad en la nave alejandrina que iba para Italia, esa sí iba para allá. Navegaron lentamente por muchos días porque el viento no les permitía avanzar. Pasaron por Creta, es otra isla, costeándola con mucha dificultad y llegaron a un lugar que se llamaba Buenos Puertos. Ahí el capitán no quería estar ahí porque estaba muy feo ahí para invernar. Y cuando invernaban tenían que quedarse varios meses ahí para esperar el tiempo bueno para navegar. Con esto les quiero decir que Pablo les decía, no nos vayamos, porque va a ser muy peligroso. Y les aconsejaba a Pablo, decía, veo que de seguro este viaje va a ser con prejuicio y graves pérdidas. No solo el cargamento y la nave se pueden perder, sino también nuestras vidas. O sea, estaba Pablo dando un consejo. No sabemos si Dios le había hablado o era por él, pero sabemos que Pablo pues no hablaba nada más porque sí, aparte tenía experiencia en navegación y en naufragios. Entonces el centurión pues no le creyó a Pablo, o sea, pues este es un predicador, o sea, puede decir lo que sea, pero yo le creo al capitán del barco, al oficial de navegación también. Y todos estuvieron de acuerdo en zarpar, menos Pablo. Total, bueno, pues ahí va Pablo de prisionero, ni modo de ponerse los moños, ¿verdad? No, yo aquí me quedo. Pues no se puede. Y entonces, por no querer estar ahí, porque estaba algo incómodo, pues casi pierden la vida. Era el tiempo de septiembre más o menos,
O sea, todo eso se analiza por medio de algunos comentarios de Pablo, de los sacrificios, del ayuno de los judíos. Pero no era ya como septiembre, pero desde noviembre hasta, no, todo se detenía desde septiembre hasta noviembre. De septiembre a noviembre había navegaciones muy peligrosas, pero de noviembre ya se detenía todo hasta marzo, ¿no? Ese era el tiempo de invernar que no querían pasar en ese lugar de buenos puertos. Entonces se fueron navegando, costearon Creta, de repente vino un huracán, porque era el tiempo de ese Euroclidón, le llama la Reina Valera, y con el viento, o la Dios habla hoy, y con el viento quedaron a la deriva. El barco ya no podía navegar, no podían controlarlo, entraba el agua, ellos hacían reparaciones al barco, casi chocaban con el fondo porque estaban midiendo también con una sonda más o menos en dónde estaban, y comenzaron a arrojar la carga para que el barco subiera un poco. No subía suficiente, empezaron a arrojar también los elementos de navegación que necesitaban, los aparejos del barco y todo eso que se usa para el control. Pasaron 13 días, casi 500 millas se desviaron hacia un lugar que ellos no conocían, no sabían, no tenían manera de saber. Estaba nublado de día y de noche, no había manera de saber por dónde estaban perdidos. Sabemos que estaban cerca de la isla de Malta, nosotros ahora por el relato, pero ellos no sabían en ese momento dónde estaban. Había un frío, ¿verdad? Tremendo de la época, esa época de noviembre. Había una incertidumbre. Estaban en medio de la nada, la tormenta no los dejaba ni siquiera descansar. Seguía golpeando el barco, ellos nada más estaban tratando de mantenerse a flote, ya no sabían, tenían temores por todos lados. La pregunta es, ¿por qué tenía que pasar esto? Si no me crees, está bien. Qué bueno que no me creas para que leas la Biblia. Está entre el 21 y el 28 de Hechos, ¿no? Todo lo que te digo. Pero ¿por qué tenía que pasar esto? Estaban ahí porque no creyeron la palabra de Pablo. Pero ellos estimaban a Pablo y lo trataban bien, especialmente el centurión. Pero debían entender y creer, no en Pablo, sino en el Dios de Pablo. Y ellos pasaron por esta situación junto con Pablo, porque no solo él, no solo Pablo, sino los marineros, también los otros prisioneros, también un total de casi 300 personas tenían que ver la gloria de Dios. Los marineros esa noche presentían que iban a la orilla de una isla, era Malta. Y en efecto así era, estaban cada vez menos profundo, tiraban la sonda y simulando bajar las anclas como para parar el barco por ahí, estaban en realidad bajando tenían un bote salvavidas donde cabían nada más los marineros. Pero Pablo se dio cuenta. Y entonces dice Hechos 27:30, y leo la NTV. Luego los marineros trataron de abandonar el barco y bajaron el bote salvavidas como si estuvieran echando las anclas desde la parte delantera del barco. Así que Pablo les dijo al oficial al mando y a los soldados: todos ustedes van a morir a menos de que los marineros se queden a bordo. O sea, Dios permitió que Pablo se diera cuenta. Dice el 32, entonces los soldados cortaron las cuerdas del bote salvavidas. ¿Quieres bote? Órale, ahí está, ya te lo solté, y se fue el bote solo. Aquí o nos vamos todos o nos quedamos todos. Esa era la idea de los soldados, ¿no? Cortaron las cuerdas del bote salvavidas y lo dejaron a la deriva. El 33 dice que cuando empezó a amanecer, Pablo animó a todos a que comieran. Ustedes han estado tan preocupados que no han comido nada en 2 semanas, les dijo. Por favor, por su propio bien, coman algo ahora, pues no perderán ni un solo cabello de la cabeza. ¿Por qué? Dice el 35. Así que tomó un poco de pan y dio gracias a Dios delante de todos y partió un pedazo y se lo comió. El prisionero, dándoles de comer y animándolos. Y entonces todos se animaron ya comiendo y empezaron a comer. Y dice, los 276 que estábamos a bordo, después de comer, la tripulación redujo aún más el peso del barco echando al mar la carga de trigo.
O sea, tenía todo tipo de carga ese barco, pero tenían que salvar el barco, que no encallara, porque estaba cada vez menos hondo. Y cuando amaneció, no reconocieron la costa, pero vieron una bahía con una playa y dijeron, pues vamos a ver si podemos llegar a la costa haciendo encallar el barco en la arena. Entonces cortaron las anclas y las dejaron en el mar y soltaron los timones, izaron las velas de proa y dijeron, y se dirigieron a la costa. Pero chocaron contra un banco de arena y el barco encalló demasiado rápido, todavía estaba muy lejos la orilla. La proa, dice, del barco se clavó en la arena mientras que la popa, la parte de atrás, estaba golpeando repetidas veces por la fuerza de las olas y comenzó a hacerse pedazos. Los soldados querían matar a los prisioneros para asegurarse de que no nadaran hasta la costa y escaparan. Pero el oficial al mando, o sea, había tenido gracia Pablo delante de él. Quería salvar a Pablo, así que no los dejó llevar a cabo su plan. Luego les ordenó a todos los que sabían nadar que saltaran por la borda primero y se dirigieran a tierra firme, y los demás se sujetaron a tablas o a restos del barco destruido, así que todos llegaron a la orilla de la isla de Malta, todos escaparon hasta la costa. ¿Por qué tiene que pasar esto? ¿Por qué la tempestad? Número uno, Pablo había orado que todos se salven y Dios le contesta. Número dos, estos hombres supieron lo que Pablo les había dicho desde antes, no le hicieron caso. Ahora estaba diciendo, Dios se me apareció y nada, ninguno va a perder ni un cabello de su cabeza. Pablo estaba usando la prueba para dar testimonio a casi 300 paganos y que vieran el poder del verdadero Dios del cielo, tal como Pablo les había dicho. Todos se salvaron, la nave se destruyó, también se los había dicho, y encontraron el refugio en una isla que Pablo no les había dicho el nombre, que no era Cancún, era Malta, ¿no? Y estuvieron 3 meses ahí. Inmediatamente llegando, Pablo empezó a trabajar como todos los cristianos, como ustedes y yo, que siempre estamos activos, ¿verdad? Que no llegamos a descansar. Y estaba juntando leña para hacer la fogata. En eso, cuando aventó un leño a la fogata, una víbora sale, una serpiente venenosa sale de la fogata, muerde a Pablo. Todos los nativos también, ellos no habían visto ni habían oído lo que Pablo había dicho de Dios. En la tempestad no habían estado ellos, estaban en la isla. Pero todos esos nativos sí sabían que esa serpiente inmediatamente mataba a la persona que mordía. Pablo decía, fue juzgado por ellos y dijeron, realmente este prisionero sí ha de haber sido bastante malo. Mira, escapa la tempestad, pero como hay justicia de Dios, ahí está. Estaban esperando que se muriera. Y Pablo, todo lo bueno que tengo, estaba cantando ahí, feliz. No le pasaba nada. Mi Dios, Él rompió mis cadenas y todas esas canciones que no debo cantar porque yo no soy de la alabanza, y por misericordia de Dios a usted. Está ahí feliz. Cuando ellos vieron eso dijeron, oye, Pablo no se muere. Y el papá del líder de toda la banda ahí de los nativos estaba enfermo. Entonces dijeron, vamos a preguntarle si él puede hacer algo para que se sane, pues si no le pasa nada. Ah, sí, pues yo no puedo, pero Dios puede. Y lloró por el papá del líder. Imagínate, ¿quién no conoce al papá del líder en una isla? Se sanó el papá del líder. De ahí para adelante, los nativos honraron a Pablo. ¿Qué quiere mi Pablo? ¿Qué quiere de comer? Oye, tengo este problema, tengo esta necesidad. Y ahí estuvo ministrando Pablo los 3 meses. Y los 3 meses los nativos les daban de comer a todos los del barco, a todos los que habían estado ahí. Y todo eso era para gloria de Dios. Pablo no se quejó porque tenía frío, no se quejó porque estaba mojado en los pies. Chin, ya se me mojaron los calcetines. ¿Cuántas veces nos enojamos por cualquier cosa? Pero él predicaba el evangelio. Su prioridad era predicar el evangelio, no su comodidad. Así como nosotros, ¿verdad? La prioridad es predicar el evangelio, no nuestra comodidad. Porque siempre dar gloria a Dios es el propósito de nuestra vida. Para eso vivimos. Tú no vives para ser feliz, tú vives para dar gloria a Dios. Pero si le das gloria a Dios, vas a ser el más feliz. Eso es la bendición de Dios. Después de 3 meses,
hallaron una nave que navegaba por ahí y que iba a Italia. De ahí se fueron y cuando llegaron a Italia, a la península, muchos hermanos los recibieron y los invitaron a permanecer ahí 7 días. Ya no iban los del barco ni nadie, estaban los prisioneros con Julio, ¿no? El centurión. Y así llegaron hasta la capital, ya fueron caminando. Hay un lugar que se llama el Foro de Apio o las Tres Tabernas, por ahí, antes de llegar a Roma. Dice que los de la iglesia de Roma, aquellos a los que Pablo les dijo, un día voy a ir, oren por mí, salieron desde la capital a recibir a Pablo y se fueron cantando y caminando, felices porque Pablo iba ahí. Pablo iba con cadenas, pero no hay nadie más libre que el que tiene a Cristo. Y entonces estaba Pablo predicando y dice que animó a todos. Él se animó cuando vio a la gente de la iglesia. Llegaron hasta Roma. El soldado Julio le entregó a Pablo, al oficial de imperial, o sea, al del imperio, junto con la carta de Festo, explicando el caso. Y el propio informe, la carta de Festo, no tenía ni un cargo criminal en contra de Pablo. O sea, yo me imagino que, ¿y por qué lo trajeron? Pues ¿qué hizo? No hizo nada. Pero el reporte que también debía de dar el centurión, pues debió ser también de mucha ayuda para Pablo, ¿no? Pues porque halló gracia, imagínate, ya lo conocía, ya estaba casi como, me imagino que se convirtió ese Julio, pero Pablo no quedó encerrado. Ese es el resultado de cuando nosotros enfrentamos las pruebas bien. En lugar de quejarnos, Pablo quedó en un arresto domiciliario, escribía cartas en ese lugar, recibía hermanos, ministraba, seguía su ministerio. ¿Cuántos pastores hay que no tenemos oficina o no tuvimos oficina durante mucho tiempo? Pablo llegó y ahí tenía donde recibir a la gente, ¿no? Qué bonito. Y Hechos 28:30, leo la NTV, dice, durante los 2 años siguientes Pablo vivió en Roma, pagando sus gastos él, recibía a todos los que lo visitaban y proclamaba con valentía el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo. Y nadie intentó detenerlo. Qué hermoso, ¿verdad? En conclusión, el punto número 3 es ¿cuál es el resultado de la prueba? Santiago 1:3 dice que las pruebas que tú tienes y las que yo paso también deben de causarnos mucho gozo, porque en esa prueba nuestra fe produce paciencia. Y dice el 4 que esa paciencia, si logramos tenerla hasta que la obra esté completa, vamos a ser perfectos y cabales, sin que nos falte cosa alguna. ¿Qué produjo en Pablo tanta prueba? ¿Qué fue lo que causó en él? Las 4 cartas que escribió cuando estaba prisionero Pablo nos pueden dar mucho, nos pueden decir mucho de lo que Pablo había aprendido durante todos los sufrimientos que dice Corintios que había pasado, más todos los sufrimientos de su último viaje, donde iba a llegar a Roma y donde iba a acabar sus días. Y dice que escribió en Efesios, en Filipenses, en Colosenses y en Filemón. Esas 4 cartas reflejan lo que Pablo decía. En esas cartas Pablo no decía, soy un pobre y miserable, que estoy encerrado y no puedo irme a mi casa. En Efesios escribió y dice, soy rico y he sido bendecido con tantas bendiciones que no las puedo contar. Ese es el mensaje de Efesios. En la carta que escribió a los filipenses, se ve que no se sentía nada desdichado. No decía, soy la persona más maltratada del mundo. Mi Dios al que sirvo me ha hecho sufrir y estoy más triste que nunca. No, hombre. Decía Filipenses, podemos regocijarnos en todo tiempo. Y con una autoridad le escribe a las iglesias, puedes regocijarte en todo tiempo. Ese versículo que a veces aplicamos y que está mal aplicado cuando decimos, no hombre, es que yo quiero un 2024, de una vez voy a juntar para tenerlo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
esa carcacha 2022 que tengo ya no lo quiero. No, no es así. Todo lo puedo en Cristo. Es por todo y en todo estoy preparado. Puedo tener abundancia y no me hace daño. Puedo tener escasez y no me alejo de Dios ni me quejo de Él. ¿Por qué? Porque todo lo puedo. Podemos regocijarnos en todo tiempo y contentarnos en cualquier situación, aunque esté en prisión. Todo lo podemos soportar en Cristo, que me fortalece. Eso es lo que dice ahí. Y ese es el mensaje de Filipenses. La otra carta que escribió no tenía que ver con que estoy desesperado, es terrible, necesito dinero porque soy inocente. Pedro Infante es inocente. No estaba desesperado porque le manden un abogado para salir de su prisión. Escribió a los colosenses: Cristo es todo lo que necesito. Porque cuando tienes a Cristo tienes todo, aunque no tengas nada. Pero cuando tienes todo y no tienes a Cristo, eres un miserable que necesita a Cristo. Y ese es el mensaje de Colosenses: Jesucristo basta, no necesito más. Y por último, en su prisión no se olvidó del corazón de Jesús. Nunca renegó de Dios. Predicó a los soldados, predicó a los líderes, predicó a reyes, predicó a potentados, predicó a judíos, predicó a romanos y a griegos. Pero hizo una carta que se llama Filemón. Y en esa tercera carta escribía recomendando a un esclavo que se llamaba Onésimo. Un esclavo, porque Onésimo lo que había hecho era un esclavo fugitivo. Le había robado a su amo y se había ido. Él, que no tenía por qué tener nada porque era esclavo, había robado de lo de su amo y se había ido. ¿Y por qué es tan importante este fugitivo llamado Onésimo? ¿Por qué valía tanto este esclavo como para hacer un libro para Filemón? Había robado, se había huido. Porque, ¿sabes por qué? Porque ese esclavo eras como tú y era como yo. Así como Onésimo no valía nada, pero recibió a Cristo. Un Pablo que estuvo dispuesto a responder a su llamado, que estuvo dispuesto a sufrir lo que fuera, le habló a Onésimo y Onésimo fue salvo. Y ese Onésimo valía como el rey Agripa, como el gobernador Festo o Félix. Valía lo mismo, valía la sangre preciosa de Jesús. ¿Por qué no te pones en pie y le dices: gracias, Señor? ¿Por qué no te identificas con este llamado de Pablo y dices: Señor, perdóname porque me he quejado a veces y no he sufrido nada? Perdóname, Señor, porque yo me es necesario tomar las pruebas como son. Son oportunidades, Padre. Dile: Señor, las pruebas de hoy en adelante, ayúdame a recordar que son oportunidades para glorificar tu nombre. Que en ellas, Señor, me vas a dar estrategias para que la gente voltee a verme a mí, pero no para que me vean a mí, sino para que te vean a ti. Ayúdanos a dar el mensaje, y que el mensaje de Filemón, que el mensaje de Pablo a Filemón sea también el nuestro. Hay muchos fugitivos, hay muchos que no valen, pero todo lo podemos en Cristo, así es de que no nos quejamos. Pero estamos nosotros bendecidos en todo, así es de que no podemos contar nuestras bendiciones. Señor, te damos gracias. Ayúdanos, Padre, a saber que somos esclavos tuyos por amor, y que por amor, Señor, estoy dispuesto a lo que sea, porque nunca, Señor, terminaré como esclavo, sino como hijo tuyo. Un día llegaré a tu presencia y esas pruebas y esas situaciones quedarán atrás. Ayúdame a que cuando llegue, Señor, sea encontrado como un vencedor en ti, Señor. Tú nos has dado todo para enfrentar pruebas, para enfrentar situaciones, para el dolor tomarlo como un dolor pasajero, porque un día estaremos contigo y ya no habrá llanto, ya no habrá lloro,
Ya habrá alegría, Señor, y tú serás nuestro Dios y nosotros seremos tu pueblo. Ahí habrá gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación, Señor. Queremos estar ahí. Queremos gozarnos para siempre, Padre. Ayúdanos a enfrentar las pruebas, aunque sea todavía necesario padecer un poco más por ti, pero que pronto, Señor, estemos en tu presencia, dándote la gloria y la honra. En el nombre de Cristo Jesús, Padre. Bendigo, Señor, a tu iglesia donde quiera que esté. A los que no pudieron venir, Señor, a los que están trabajando, viajando en sus casas, Padre, donde quiera que estén. Bendícelos, prospéralos, guárdalos. También a los que nos ven, Señor, en línea, Señor, prospéralos y bendícelos. Que podamos todos juntos, Señor, saber que no hay sufrimiento más grande que el que tú pasaste en la cruz y que fue por amor, y que llevar un fruto, Señor, a través de sufrir no tiene nada de malo. Lo que tiene de malo es sufrir en vano, Señor. Te glorificamos, te damos gracias. Ayúdanos a recordar siempre esto para poder, Señor, convertir todas las situaciones en un motivo de gloria y honra para ti. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor, y te bendecimos. Y todos decimos amén. Dale un aplauso fuerte al Señor.